De cada lado del gran cuadrado parten dos vías de entrada a las comunidades que llegan hasta la gran central. Estas son las comunidades familiares de educación a las que podría confiarse la educación integral de los niños de la guerra. Estas son las comunidades. Dentro siempre del marco familiar, para que de ella saliese lo mismo el hombre que se considera feliz escardando cebollinos que el que aspira a averiguar el origen y el destino de las nebulosas. Las comunidades familiares de educación para educar a los huérfanos de la guerra y como ensayo de un nuevo organismo educador. Serían el mejor monumento que podría dedicarse a la memoria de los que han caído en los campos de batalla. Vamos, niños. Se acabó la batalla campal. Ahora hay que descansar. Mañana nos espera un día muy largo y muy bonito. Hay que pensar en las personas que hace rato que quieren descansar y no pueden dormir. Así que todo el mundo a la cama y mañana será otro día. ¡Hala! Buenas noches. Tápate que hace frío. Lo que comenzó en julio de 1936 como un levantamiento militar en contra del gobierno de la Segunda República, 6 meses más tarde se convirtió en la cruenta y fratricida Guerra Civil Española. Las fuerzas golpistas, tras haber avanzado desde varios frentes, comenzaron el asedio a la capital de España. La defensa de Madrid resiste y contiene el ataque de los sublevados. Se produce un éxodo de sus habitantes hacia Levante y el propio gobierno de la nación se traslada a Valencia. Niños y niñas, en su mayoría huérfanos de guerra, se han ido instalando agrupados en colonias en diferentes pueblos de la zona. En la localidad del Perelló, el maestro Ángel Llorca fundará junto a su colaboradora Justa Freire y un grupo de jóvenes maestras una colonia escolar en la que los niños convivirán en un ambiente familiar y recibirán una educación integral presidida por los valores de libertad y de responsabilidad personal. A esta experiencia educativa la denominó Comunidades Familiares de Educación y fue el colofón de toda una vida profesional dedicada a la docencia y que tuvo sus antecedentes en el Grupo Escolar Cervantes de Madrid hasta ser interrumpida por la Guerra Civil. En 1898 se produjo el fin de la aventura imperial.
A partir de ahí se inicia un movimiento de opinión en la sociedad, que es lo que se ha conocido con el nombre de regeneracionismo. Uno de estos maestros regeneracionistas, quizás el más conocido a nivel nacional e internacional, fue Ángel Llorca. Ángel Llorca, que estaba firmemente convencido en que la salvación de España estaba en la educación. Era un hombre que pretendía hacer una escuela pública de calidad. Escuché el nombre de Ángel Llorca por primera vez cuando mi profesora de Teoría e Historia de la Educación nos habló del importante movimiento de renovación pedagógica que surgió a finales del siglo XIX y en el primer tercio del siglo XX, como revulsivo a la paupérrima situación en que se encontraba la enseñanza en España, fruto de largos años de abandono y de un sistema exclusivo de las clases más pudientes. Básicamente, la educación en España había estado todo el siglo XIX en manos de la Iglesia. La escuela pública era una escuela abandonada, que había estado en manos de los ayuntamientos, y una de las características de estos primeros maestros regeneracionistas es que tienen un modelo que se va a conocer con el nombre de graduada. Es la escuela que puede competir contra la escuela privada, que puede dar una mejor educación para los hijos de los pobres, que eran los únicos que iban a la escuela pública. Y es un momento muy importante precisamente por eso, porque la escuela deja de ser un lugar en el que se reúnen niños de muchas edades diferentes con un solo maestro, con un maestro y un auxiliar, y empieza a aparecer la enseñanza graduada con los grupos escolares, que son lo que hoy llamamos escuelas. Ángel Llorca es uno de los adalides de este modelo de escuela, de la escuela graduada, que venía de países europeos, estaba ya adaptada en Europa pues, desde hacía 40 o 50 años. Llorca nació en el año 1866 en la localidad alicantina de Orcheta. Allí pasó su infancia y adolescencia y a los 19 años ingresó en la Escuela Normal Superior de Maestros de Alicante, en donde obtendrá más tarde el título y por oposición una plaza en Elche. En esta ciudad trabajará durante 17 años. Ángel Llorca es un caso prototípico, ¿no? Es uno de esos jóvenes que en esa época de cambio de siglo llegan a las escuelas, es gente que ya tiene una formación más amplia que los maestros normales tradicionales. Son personas además que están en un entorno más ilustrado, influido por toda esa generación en torno a la institución libre de enseñanza. La Fundación Ángel Llorca nace en reconocimiento de este destacado impulsor de la renovación pedagógica y de la educación nueva en España, movimientos defensores de la escuela pública. Desde aquí se pretende recuperar una importante etapa de nuestra memoria pedagógica, así como impulsar el debate educativo en la actualidad. La Fundación alberga en su sede abundantes documentos y manuscritos de Llorca y su colaboradora Justa Freire. La idea surge a partir de la recepción del legado de don Ángel Llorca, que llegó a nosotros a través de los herederos de Justa Freire, y tenemos 11.000 documentos, están digitalizados y están al servicio de los investigadores. La construcción del pensamiento de Ángel Llorca se forja en la última década del siglo XIX a través de 5 experiencias que influirán y serán determinantes en su actividad posterior. La relación con los círculos republicanos que le llevó a plantearse la necesidad de una educación popular para los más desfavorecidos. La amistad con miembros destacados de la Institución Libre de Enseñanza, la denominada ILE, de los cuales recogió su ideario y su estilo de vida. La graduación escolar como fórmula organizativa más perfecta para la enseñanza primaria. Su labor docente en aulas unitarias, que le permitió reflexionar sobre nuevos métodos didácticos. Y por último, los viajes con la Junta de Ampliación de Estudios, la JAE, y el contacto con las escuelas nuevas. Todas las escuelas nuevas que hay en Europa, los ecos empiezan a llegar a España. Y a comienzos del siglo XX, la Junta para Ampliación de Estudios envía becados a estudiantes destacados españoles que van a otros lugares y traen la experiencia de lo que ocurre. Ángel Llorca, Luis Álvarez Santullano y algunos otros, a principios de siglo ya empiezan a viajar por Europa visitando centros, antes de la creación de la Junta para Ampliación de Estudios, ¿no? Tanto Santullano
como Ángel Llorca, van a tener mucha importancia en las expediciones de maestros que salen con la Junta para Ampliación de Estudios por Europa, que es la base de los maestros que luego participan en las misiones pedagógicas. Ángel Llorca es un docente que está muy influido por las ideas de la institución libre de enseñanza. Se preocupa ya desde estos primeros momentos de la coeducación, de las salidas escolares y de las excursiones, de una educación integral de los alumnos. Llorca, por su experiencia docente en Elche, era conocedor de los problemas que afectaban a las escuelas unitarias. Era muy crítico con las condiciones higiénicas de los locales en donde se impartía la enseñanza y con los obsoletos procedimientos pedagógicos de los maestros. Ya no es solo la tabla de multiplicar la que se enseña cantando en las escuelas. No bastaba la canturía con la que desde tiempo inmemorial se vienen recitando las oraciones de la doctrina cristiana. Ahora se enseña con música la geometría, se aprende a grito pelado la gramática y creo que hasta ha llegado a ponerse en verso la aritmética. Los métodos de Ángel Llorca están basados en los intereses propios de los niños y de las niñas y se basan en que se pregunten y se respondan sobre la realidad que les rodea y así, de una manera tan natural, aprendan sobre todo lo que hay en la vida. Que lo que se trataba de provocar es que realmente pensáramos, fuéramos capaces de darle a la cabecita, ¿no? Sin darnos muchas cosas totalmente hechas, despertando sobre todo nuestra curiosidad, nuestro interés. Y él va depurando un método que es bastante personal, que es un método que hoy lo llamaríamos socrático, un método dialogante, un método en el que el niño poco a poco, con la ayuda y las preguntas del maestro, pues va descubriendo la verdad por sí mismo y va apropiándose del conocimiento y va haciendo lo suyo. Esta es la base y la esencia de los primeros libros de texto que publica para niños, por ejemplo, Historia Educativa, o uno de los que fue más famosos, el Cinematógrafo Educativo, que tiene ese título porque Ángel Llorca era un apasionado de las nuevas tecnologías, de la fotografía e incluso del cine. Corría el mes de septiembre del año 1913 y el inquieto profesor se traslada definitivamente a vivir a Madrid, incorporándose como maestro de una escuela unitaria. Se instala en la residencia de estudiantes, en donde vivirá hasta finales de 1936. 1913 es un año vital en la historia de España, porque no solamente hay una serie de realizaciones, como por ejemplo la Liga de Educación Política que crea Ortega y Gasset y a la cual pertenece el propio Ángel Llorca, sino que además hay una serie de actuaciones públicas por parte de los hombres de la Institución Libre de Enseñanza y del propio Ortega y Gasset. Algunas de estas ideas van destinadas a dar una imagen de España mucho más avanzada. La Institución Libre de Enseñanza tenía un modelo para determinado sector de la población, mientras que el planteamiento que hace don Ángel Llorca es de una escuela pública y popular. Recalco lo de pública y popular. Yo creo que en este contexto de cambio es como se puede entender que se plantee un proyecto, el proyecto de crear escuelas modelo o escuelas experimentales en Madrid, que al principio iban a ser varias y que luego se quedan reducidas a dos. Una es el Grupo Escolar Cervantes y otra es el Grupo Escolar Príncipe de Asturias. Y estos centros escolares que se crean ex profeso, un poco como buques insignia de ese cambio, pues yo creo que son la mejor demostración de lo que está cambiando, ¿no? Y el Cervantes pues es uno de ellos. Para su sede definitiva, se localiza un solar en la glorieta de Cuatro Caminos, en el madrileño barrio de Tetuán, por aquel entonces de origen humilde. El proyecto se le encarga, por mediación del influyente Manuel Bartolomé Cosío, al joven arquitecto Antonio Flórez. Su familia pertenece a la Institución Libre de Enseñanza desde el siglo XIX y ahí va a encontrar realmente a su mejor maestro, que es el pedagogo don Manuel Bartolomé Cosío, ¿no?
Manuel Bartolomé Cosío hablaba de que la escuela había que entenderla como si fuera la casa de los niños, ¿no? Se abandona ese viejo ideal panóptico, ¿no? Ese modelo carcelario del vigilar y castigar que había acompañado la arquitectura escolar decimonónica. En el fondo era una zona de libertad muy extraordinaria en aquel momento. Que la escuela era la prolongación del domicilio. La verdad es que el domicilio parecía más la prolongación de la escuela. Cosío hablaba de que los dos elementos primordiales sobre los cuales debía descansar la escuela moderna eran la luz y el aire, ¿no? Precisamente Antonio Flores va a hacer de esos elementos cuantificados y trasladados a una materialidad de un proyecto arquitectónico realmente la razón de ser. La Primera Guerra Mundial y la posterior crisis hicieron que las obras de construcción del colegio se demorasen durante 3 largos años. Por fin, en 1916 se terminan y se nombra director del grupo escolar a Ángel Llorca y García. Pero a pesar de ser una autoridad reconocida en el panorama pedagógico español y extranjero, su designación no estuvo exenta de cierta polémica. Las publicaciones profesionales magisteriales de la época consideraban que mi único mérito era ser un señor patrocinado por la Institución Libre de Enseñanza y elegido a dedo por el ministro liberal. Además, me acusaban de intentar afanosamente meter en el profesorado personal ateo. Había que crear un grupo de maestros que tuvieran un ideal pedagógico común, que tuvieran unos objetivos comunes. El reunir a esos maestros jóvenes significaba saltar pues, por las normativas burocráticas y administrativas que ponían por delante la antigüedad y otro tipo de méritos. Pero luego los quiere ver actuar, los quiere ver en la escuela. Y esto era absolutamente inaudito y no se había ensayado nunca en España. Una vez superados todos los problemas iniciales, la escuela abrió por primera vez sus puertas el 15 de enero de 1918, con 240 alumnos matriculados y una plantilla docente compuesta por 7 profesores que no se conocían entre sí. Acudir a la escuela era acudir a un centro luminoso donde podían disfrutar de los baños de sol, de lo que eso suponía de higiene física y mental. Podían disfrutar realmente de una piscina donde bañarse. Ahí nos damos cuenta la capacidad de aportación novedosa desde el programa arquitectónico y cómo se materializa en toda esa serie de espacios, en las propias galerías que realmente son espacios de juegos o en las propias aulas especiales como el aula de carpintería. Y en ese taller he fabricado yo una silla y algunas cosas más. Y luego al lado había el taller que llamaban de joyería, en el que yo estuve también algún curso. Se fabricaban sobre todo anillos de metal. Se llamaba metalistería artística y hacíamos trabajos en metal. Teníamos unos aparatos de gas y con esos hacíamos las soldaduras. Unos trabajos muy bonitos, un carro, a lo mejor otro un molino, en fin, cosas muy, muy variadas, según la imaginación de cada cual. Todos también nos hacíamos una sortija, en fin. Y arriba había un taller de encuadernación al que yo estuve también asistiendo en esas horas fuera de clase y aprendí a encuadernar libros. Justa Freire nos daba las clases de encuadernación. Teníamos todos por ella una gran simpatía. Era una mujer muy sencilla, muy amable. Íbamos a bañarnos ahí a la piscina y luego pues subíamos en la expresión en pelota viva, ¿no? Arriba, que no estaba la terraza, ¿no? Pero vamos con la mayor naturalidad del mundo, ¿no? En el año 1931 entraron, me parece que fueron cuatro chicas, y me acuerdo de los nombres todavía. 4 chicas, era una novedad. Y en cada mesa había el padre y la madre. La madre tenía la tarea
de poner la mesa, de ayudar a poner la mesa, de ayudar a quitarla después. Y el padre era el chico mayor de la mesa que repartía la comida, echaba la comida en los platos. Y si era madre o padre según la edad, yo hice los dos. Luego había los jueves, había unas charlas familiares, unos encuentros familiares, en el cual pues íbamos y nosotros, cada uno hacía alguna cosa, o recitabas o cantabas, te ponían una proyección, digo, y entonces pues era para la unión de los padres con los hijos. Porque aquí en el colegio vimos infinidad de películas que proyectaban por ahí en los pueblos más perdidos de España. Y la señorita Just era la que movía el proyector. Hacemos excursiones y al día siguiente se hacía una especie de resumen corto de lo que habíamos visitado. Y en fin, una enseñanza muy bonita y ejemplar. Yo de memoria aquí he aprendido muy pocas cosas. Sobre todo he aprendido a buscar en cada momento lo que necesito para mi orientación en los libros. Es decir, he aprendido que fuera de mí hay fuentes de información que yo tengo que conocer y sobre las cuales tengo que tener un juicio. Y eso sí, en aquella época en la escuela era muy libre. Hacer que el niño viva su vida de actividad creadora y que la viva libremente y limpiamente y que se sienta feliz viviéndola, siempre en superación constante de un ideal inagotable de perfección. La prensa de la época destacaba el buen funcionamiento del colegio. Una escuela para todos, que para sí quisieran muchos niños que creen recibir una educación cuidada. El Estado ha sabido hacer una escuela digna de este nombre, y para ello le ha bastado fundamentalmente con reunir a un grupo de maestros y maestras coincidentes en la orientación y en el entusiasmo, y facilitarles los medios necesarios. ¿Cómo Ángel Llorca consiguió este espíritu de grupo, aparte de con la selección inicial que había hecho? Pues creando un sentido de pertenencia al grupo. Las dos visitas que se hicieron al extranjero como grupo, no individualmente. Los maestros del Cervantes que viajaron a Europa durante 76 días tuvieron la oportunidad de conocer y de vivir la vida de alguna de las escuelas que se consideran más revolucionarias en el orden pedagógico. De ver cómo una misma orientación pedagógica se manifiesta en escuelas de distintas naciones o en ambientes distintos de una misma nación, de apreciar cómo influye la labor de las llamadas escuelas nuevas en las escuelas oficiales. Con el intercambio de las experiencias con otros países, el Cervantes era bastante conocido dentro y fuera de nuestras fronteras. El Grupo Escolar Cervantes está concebido como un centro de ensayos pedagógicos con el fin de crear un modelo que se pueda hacer extensivo a otras escuelas. Es una escuela visitable en cualquier momento siempre que se respete la acción de los niños y el desarrollo de las actividades normales. Y aspiraba a ser un centro de formación de maestros rurales, donde llegaran los maestros de los pueblos y apreciaran cómo se habían transformado y se habían puesto en práctica una serie de métodos pedagógicos europeos, pero ya aplicados al caso español. Pero tengo la impresión de que para algunas mentalidades de aquella época esta escuela era un poco subversiva. Subvertía normas, principios, hábitos que no eran entonces los propios de las escuelas. El profesor escribe una fecha, un dato, un nombre,
o dibuja un esquema que sugiera algo a los alumnos. Puede ser una noticia recogida en un periódico. Es lo que yo denomino centro de interés. Los niños aportan ideas sobre este punto, aprobándose cualquier intervención. El docente tiene que actuar como moderador y dinamizador de los diálogos y dejar a los escolares en plena libertad de palabra. Al principio de curso, Justa salía y leía una noticia, la que más le llamaba la atención, y la hablaban un poquito allí. Y luego los chiquillos, cantando canciones regionales, subían a las clases. Y luego venía a lo mejor un niño y decía, ay, yo tengo esta noticia que la he leído, me gusta mucho. Entonces ya empezaban los niños a leerla, los mayores. Y acababa el curso trayendo ellos las noticias del periódico. Por ejemplo, coger una silla y como alrededor de una silla hacer una clase de qué estaba hecha, quién lo había hecho, cómo se llamaban los señores que la hacían, para qué servía, cuántas clases de silla, a qué épocas pertenecían. O sea, sacaba de la nada, sacaba una lección que tocaba todos los ámbitos. Pues desde el natural que salía de la madera hasta cómo se hacía, el trabajo, la industria. Lo cuento como lo vi. Marca allí la palabra crisis. Y a propósito de aquella palabra, él no preguntaba a los alumnos. Generalmente los alumnos le preguntaban a él. Y en eso nosotros vimos un cambio enorme en el trato que daba a los alumnos. Pero a través del diálogo llegará a nuevas preguntas. Estas nuevas preguntas le llevarán a nuevas incertidumbres. Y es ahí cuando se produce una espiral de aprendizaje que le llevará a un nuevo conocimiento. En los años posteriores a 1925, una de las experiencias más interesantes es el trabajo con el denominado Grupo Octavo, compuesto por alumnos de 12 a 14 años que trabajaban autónomamente, sin maestros ni programas. Y después de las 7 de la tarde, yo me quedaba con algunos amigos y con el director, con don Ángel Llorca, hasta que él se iba para su casa a las 9 de la noche y nosotros nos íbamos a la nuestra. Y en esas 2 horas leíamos, escribíamos a máquina y nos hubiéramos quedado a dormir si hubiéramos tenido cama. Con don Ángel, a pesar de ese aspecto severo y de que no había familiaridad fácil en el trato con él, era un hombre del que llegabas a apreciar los menores gestos humanos. Te hacían efecto y te dabas cuenta de que muchas veces ese aire rígido, severo que parecía tener, era un poco una actitud de autodefensa, porque en el fondo su corazón rebosaba de cariño y de simpatía por aquellos niños que venían a su escuela. Don Ángel era un carácter muy serio, muy recto, pero muy justo, ¿eh? Cuando Giner pues decía cualquier cosa, nadie se atrevía a rebatir lo que decía don Francisco. Ángel Llorca decía, don Francisco, lo que usted dice, creo que no es lo más indicado, lo más correcto. Eso solamente era capaz de hacerlo Ángel Llorca. Ángel Llorca tenía un temperamento muy fuerte, muy fuerte. Muy serio, andaba muy deprisa. No sé, porque yo en sus libros veo que dice que el niño se le educa desde que nace hasta que muere. O sea, era una preocupación, no vivía más que para la escuela. Siempre hablaba de educación, siempre. Lo mismo que Justa, siempre. Hablaba de eso, de cultura siempre, de los movimientos estelares, le interesaba mucho la astronomía y a mí me hacía participar en sus historias. ¿De dónde está la luna? Más cerca de no sé quién.
Con la proclamación de la Segunda República en 1931, se produjo un revulsivo y entusiasmo en la escena de la educación y de la cultura en España. Los movimientos pedagógicos renovadores encuentran el momento idóneo para desplegar sus métodos modernizadores. Bueno, la Escuela de la República es la escuela que pretende ser el símbolo de un nuevo sistema educativo. Pero el problema es que el Estado español nunca había tomado en sus manos la responsabilidad del sistema educativo. Las escuelas primarias habían sido responsabilidad de los ayuntamientos durante todo el siglo XIX y por eso aquellos dichos de pasas más hambre que un maestro de escuela. Ese mismo año de 1931 fue nombrado vocal del Patronato de Misiones Pedagógicas. Esta es la idea primera que tuvo Giner sobre las misiones pedagógicas, apoyar a los maestros que ejercían en las aldeas. Esta es la segunda idea era no solamente apoyar al maestro, sino llevar cultura a las aldeas, ¿no? Llevar bibliotecas a las aldeas, van a llevar el cine, que admira completamente a los campesinos, van a llevar el gramófono, porque lo importante, si se quería transformar España en un país moderno, era que los campesinos aprendieran a leer. Incluso hay varios proyectos. Uno de estos proyectos de llevar misiones pedagógicas a las aldeas, precisamente lo presenta Ángel Llorca en el Congreso de Barcelona en el año 1908. Bien, la idea no prospera en ningún gobierno de la Restauración, pero cuando se proclama la Segunda República, ¿qué ocurre? Se une la necesidad de la República de difundir las ideas democráticas por las aldeas, de educar en un sentido ciudadano a los campesinos. Este es el tercer objetivo que se plantea en el Patronato de Misiones Pedagógicas, que no estaba en la idea inicial que tenía Francisco Giner y Manuel Bartolomé Cossío a lo largo de la historia de la Institución Libre de Enseñanza. Y traía pues teatro clásico. Yo me acuerdo que asistía a una de aquí y pusieron Fuente Ovejuna, me acuerdo perfectamente, porque hay detalles que no se olvidan. Y estaba dirigida a García Lorca. Y entonces nosotros hacíamos algo parecido, pero en la provincia nuestra. En julio de 1936 estalla la Guerra Civil. En Madrid, miles de niñas y niños huérfanos de los caídos en combate vagan por sus calles. Se organiza un plan para hacer residencias infantiles en los grupos escolares. El Cervantes abrió sus puertas el 27 de julio, con Ángel Llorca a la cabeza, a pesar de que acababa de jubilarse ese mismo mes. 40 alumnos se matricularon en el centro. 12 grados de temperatura, cielo azul, sol brillante. Los días que vivimos en Madrid son históricos. Fuertes disparos de cañones. Después del zambombazo fuerte han venido a buscar a algunos niños y a los demás se les nota, no a todos, cara de asustados. Y no se sienten con ganas de escribir, pero más de la mitad sigue trabajando. Aquí habían estado los guardias de asalto y ya pues dieron orden de que se podían iniciar otra vez las clases. Pero Luis Martín, impaciente o curioso, pues estuve mirando por aquí, vi un cacharro ahí en el suelo. ¿Qué será esto? A ver, empecé a examinarlo. Tenía una argolla, una palanca y un cilindro. Y torcí la palanca y vino una explosión. Perdí el dedo pulgar, quedó colgando, el metacarpial está destrozado. Como consecuencia de la intensidad de la guerra, a finales del mes de noviembre de 1936, el Centro Escolar Cervantes cerró sus puertas poniendo fin a la actividad escolar y a una etapa fundamental en la vida de don Ángel Llorca. Yo creo que algunos de los años más felices de mi vida son los que he pasado aquí. Fueron los cimientos, porque vamos, sobre todo que de don Ángel Llorca y la señorita Justa Freire, es que eran una maravilla. Yo lo recuerdo perfectamente, siempre con mucho cariño. Tanto es así que
Le conocí hasta el final, hasta que ella marchó a El Perelló. Desde el principio de la guerra, el avance ofensivo del ejército de Franco obligó a un desplazamiento migratorio de refugiados, en su mayoría ancianos, mujeres y niños, muchos de ellos huérfanos de guerra. Se dirigió hacia zonas de Levante. No solamente porque son zonas de retaguardia, sino también es importante porque son zonas, digamos, tradicionales de colonias, de playa y tal, y una razón quizás también importante, es que están al lado del mar, y en caso de tener que huir, pues también es una puerta abierta a que, como así de hecho sucedió, ¿no?, en algunos casos. Hemos censado aproximadamente unas 160 que albergaban a unos 8.600 colonos. No solamente dan cobijo, ayuda, sino que también dan instrucción y educación a los niños. En los primeros días de diciembre de 1936 y sin perder tiempo, don Ángel se pone manos a la obra en la complicada tarea de organizar el acomodo de unos 200 niños, evacuados del Grupo Escolar Cervantes y del Alfredo Calderón de Madrid. Son reubicados entre diversas familias adoptivas en varios pueblos de Valencia. Junto a su colaboradora Justa Freire, organiza la vida escolar de los niños como una colonia familiar en El Perelló. Eran 4 casas que se encontraban en la antigua calle de Rusia y que fueron numeradas del 1 al 4. Y a la quinta, que se la denominó Casa Central, porque iba a constituirse en el centro de la vida material y espiritual de la comunidad. Sí, había varias casas. O sea, unos íbamos a un sitio, otros a otro. No sé si eran 3 casas, la 1, la 2 y la 3 me parece que era. Una vez era la Central. Allí estaba don Ángel, que lo vi, y otro día que, estando comiendo, estaba él por allí. Fuimos y vinimos. Nos guiaron cariñosamente los niños del pueblo. El paisaje, el mar, la playa, los naranjos, las palmeras, las canciones, los arrozales, las montañas en la lejanía, las barracas, las chumberas, el atardecer maravilloso, las nubes, la llegada a la Casa Central, la alegría al ver a don Ángel y a las demás señoras. Justa le adoraba, entonces había sido la persona que más le había dado culturalmente y también espiritualmente. Entonces ella tenía una devoción por don Ángel muy especial, ¿eh? Don Ángel era serio, pero era, y nada más, una bellísima persona a tope. Nada de regañar, nada, siempre todo con buenos modales. Era ya, todos le queríamos muchísimo. Para la labor docente, los niños y niñas eran unas veces agrupados según las casas en las que residían y en otros casos por edad, en clases de pequeños o mayores. Ahora, él tiene 2 ideas básicas. Una primera idea es la importancia de la convivencia, la importancia de la colaboración. Y la segunda idea es el autogobierno, una libertad basada en un autodominio, incluso en un cumplimiento de las obligaciones propias que les habían sido encomendadas. Entonces, con ello no solamente se les formaba intelectualmente, sino que también se les formaba moralmente. Y aquí hablamos ya de valores como la solidaridad, hablamos de valores como la ayuda mutua, hablamos de valores como la comprensión, etcétera, etcétera. Es decir, aspectos, valores que forman parte necesariamente de esa pequeña república que está llamada a ser en su día parte de una república mayor. No hay reparto de tareas por diferencia de género, o sea, a las niñas no se les asignaban las tareas de costura, los roles establecidos en la época y durante muchos años después, sino que la distribución de tareas estaba en función de otras características como podía ser la edad. Por ejemplo, los niños mayores se hacían cargo de los pequeños, los cuidaban, los ayudaban. El plan que siguen es el plan, digamos, de escuela primaria, pues estudian aritmética, estudian geometría, estudian dibujo, estudian lengua, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no solamente esto. Si están en la playa, pues es un momento para estudiar algunos fenómenos de las olas, de las mareas. Si están en la montaña, es un momento adecuado pues, para observar el bosque, el paisaje, cómo evoluciona, etcétera, etcétera. Es decir, hay un aprendizaje activo, hay sin ninguna duda un aprendizaje que si quiere hacer
protagonista al niño, es un principio de la escuela nueva, claro. Todos los domingos valoraban lo que había ocurrido durante esa semana y proyectaban la semana siguiente. Era una forma de implicar a todos los niños y las niñas que estaban allí en el quehacer de la colonia. Al niño se le da una libertad y una confianza para que él autogestione y se base en su propia responsabilidad. Las comunidades comenzaron a ser visitadas con fines informativos. Se invitó a profesionales expertos para que pasaran 24 horas en la colonia. Ayer recibimos 2 visitas de un mismo grupo llegado de los Estados Unidos, que según dicen, tratan de hacer propaganda en favor de la España gubernamental. La primera visita comió en la casa número 1. Como teníamos garbanzos, que es una comida que no suele hacerse en el extranjero, hubo de obsequiárseles con un huevo frito. A nosotros, por ahora, a causa de la guerra, hay muchas cosas antes corrientes que nos están prohibidas. Bueno, mañana es el día. Mi estimación es que serán alrededor de unos 60 maestros para la formación. Entonces, como yo me encargo de los niños, al principio les dirigiré las canciones y los recitados. Y después nos deleitaremos con algunos juegos sencillos y breves. Juego libre y libre actividad para que el niño y la persona en general, cuando trabaje creando, sienta el mismo placer que cuando juega. Vida plena. Con eso yo también me daría por satisfecho. Don Ángel, en cualquier caso, a mí me sigue pareciendo que una visita con tantos maestros no resultará del todo eficaz, o al menos tan fructífera como querríamos lograr. Entiendo y comparto lo que se plantea en esa duda, pero sabemos que es una gran ocasión para todos de compartir y de experimentar, y lo gestionaremos bien. Yo arrancaré con el grupo desde la casa central. Allí les explico la organización y el funcionamiento. Después haremos un recorrido por las demás casas y un conocimiento cercano de los niños. En octubre de 1938, en las páginas finales de su obra Las comunidades familiares de educación, Ángel Llorca apuntaba: El ensayo se ha hecho en condiciones muy desfavorables, por el momento, por el lugar, por los medios, por los niños, por los maestros. Todo ha conspirado para que el ensayo saliese mal. Inseguridad, intranquilidad, nerviosismo. Y sin embargo, del ensayo se ha sacado lo más importante: la prueba palmaria de que las comunidades familiares de educación es el organismo educador que exigen los tiempos que vivimos. No todos los maestros vivían con tantísimo entusiasmo esa experiencia. Algunas eran maestras jóvenes que necesitaban liberarse de vez en cuando pues, de la tensión de la guerra. Y el simple hecho de marcharse a dar un paseo era considerado por Ángel Llorca pues, como una falta gravísima. Entonces Justa era la única que se atrevía a decirle a Ángel Llorca determinadas cosas. Pero Ángel Llorca tampoco era muy receptivo. Entonces pues Justa acababa casi llorando, ¿no? Justa quizá lo matizaba con su feminidad, con su dulzura. Y don Ángel era austero, seco. Una persona buena, todo lo veía bien. Te le decías, mira, Justa, que este niño es muy feo. No lo veía feo. O sea, ella no quería, era una persona, yo digo que incluso inocente. Con el final de la guerra, las comunidades familiares de educación del Perelló, en Valencia, se cerraron definitivamente. Concluía de esta manera el último ensayo del veterano profesor. Don Ángel Llorca tenía toda su ilusión puesta en este proyecto y en un proyecto generador de una respuesta social a la devastación de una guerra, la ganara quien la ganara, porque él creía en el proyecto independientemente de su adscripción política o de sus ideales políticos. La vida es actividad. La vida, toda la vida, la de cada individuo y la de cada grupo, se da siempre en un ambiente determinado, lugar y tiempo, en el cual se va siendo según sus influencias en lo que ya se es. Finalizada la guerra civil, Ángel Llorca regresó a Orcheta, su pueblo natal, sufriendo en sus últimos años de vida la hostilidad activa del régimen del general Franco. Prueba de ello fue la apertura de un expediente de depuración magisterial del que estaba exento por su condición de maestro jubilado.
Al igual que él o Justa Freire, miles de maestros sufrieron la implacable represión. Justa fue un poco el chivo expiatorio. La acusaron de ayuda a la rebelión. La ayuda era eso, tener a los niños que estaban separados de sus padres, pero bueno, así son las guerras civiles. 1 de cada 4 maestros fue de alguna forma sancionado. 1 de cada 4. Es verdad que los hubo con la sanción más grave, que es la separación definitiva del servicio. Ya no hablo de aquellos que fueron fusilados, que los hubo y muchos. Vinieron a buscarla una noche a casa y se la llevaron detenida. Al día siguiente la dejaron comunicar con mi madre, que le llevó una manta, porque estaba muerta de frío. La llevaron a Ventas, a la cárcel de mujeres de Ventas, donde permaneció 2 años, algo más. Nadie tiene que demostrar su culpabilidad, sino todos tienen que demostrar su inocencia. Tienen que declarar todos, hacer una declaración jurada que se vendía en papelería, en estancos y tal, diciendo, bueno, una serie de cosas como si has sido fiel, leal a la República o no, qué compañeros has visto tú que han ayudado a la República, con lo cual se estaba incitando a la delación, qué habías hecho tú por el glorioso movimiento nacional y si no habías hecho algo, ¿por qué? ¿En qué medida habías colaborado en una dirección u otra? Una vez esto llega a los, no sé si llamarle comités de depuración, estos reciben informes de la policía, de la Guardia Civil, del alcalde y del sacerdote. Con esos informes elaboran un pliego de cargos. Pliego de cargos que se le entrega al maestro, que en el plazo de 10 días tiene que hacer su correspondiente pliego de descargo. Que esto no solamente para los historiadores de la educación, sino a toda persona de bien, le llega al alma, porque hay auténticos pliegos de descargo, algunos son valientes, otros reflejan pues, la condición humana. ¿Quiénes componen, digamos, esos comités de depuración? Por norma, los mismos. Un profesor de enseñanza secundaria que actuaba como presidente, un inspector, 2 vecinos de bien, personas de bien, 2 elementos de falange para garantizar la pureza de las declaraciones que hay ahí. El 30 de marzo de 1940, la Comisión Depuradora número 1 del Magisterio de Madrid formuló un informe con varios cargos que fueron rebatidos, punto por punto, en 8 páginas mecanografiadas por el ya anciano maestro. Primero, ser de ideología enteramente izquierdista y muy peligroso. Después de esta larga experiencia, no extrañará a nadie que yo piense que la clasificación de las gentes en derechas e izquierdas carece de sentido, y que para mí no haya más que educación concebida en el sentido de formación total de la personalidad humana, para poder convivir todos y colaborar en el perfeccionamiento de la vida. Segundo, afiliado a la Federación de Trabajadores de la Enseñanza y enteramente adicto a la institución libre de enseñanza. No he sido accionista, ni alumno, ni profesor de la institución libre de enseñanza. Y no sé por qué, yo que he visitado muchas escuelas nacionales y privadas y muchos otros centros de enseñanza en España y fuera de España, nunca he asistido a ninguna lección en las clases de la institución, ni se me ha ofrecido ocasión de visitar sus colonias escolares. Tercero, ha sido el defensor de todos los maestros del Grupo Cervantes, de cuyo izquierdismo es muy culpable. Por sus buenas maneras, elevación de miras, espíritu de justicia y modos sencillos, francos y cordiales de cumplir con su deber y de aunar esfuerzos con fines de mejoramiento común. Cuarto, aunque jubilado en el periodo rojo,
fue encargado por aquel gobierno de la organización de las colonias de niños evacuados a Levante. No fue encargado por aquel gobierno, sino que se me presentó ocasión de algo más, mucho más limitado, pero que yo estimé de enorme interés, porque vislumbré que lo que yo podía intentar hacer había, en cierto aspecto, formado parte del programa de ensayos educadores del Cervantes, y que era, a saber, la vida en familia de grupos de niños, no más de 20 en cada grupo, y todos los grupos en relación con una casa central. Quinta, aparece en una fotografía obtenida en 1936 con motivo de un banquete de la revista Pedagógica y en compañía de Luis Zulueta y de otros destacados izquierdistas e institucionistas. Cuando uno se destaca de la masa, por el hecho mismo de destacarse, conquista el derecho al elogio o a la censura, con o sin medida. ¿Qué remedio? Así es, o así fue. La comisión depuradora decidió que era muy izquierdista y claramente institucionista, y decidió pasar su contenido al Tribunal de Responsabilidades Políticas. Andaban detrás de intentar castigarle de alguna manera fuerte, posiblemente quitándole su pensión o quizás de una manera aún más dura. Todo el procedimiento se quedó en el aire porque Ángel Llorca murió en medio de este proceso el 13 de diciembre de 1942. Fue silenciado su proyecto pedagógico, el modelo de escuela que había creado, un modelo de libertad, de autogestión, de participación, abierta al barrio y abierta al entorno, y un modelo muy válido. Y lo que hizo fue silenciar todo esto y generar en el Grupo Escolar Cervantes lo contrario. Lo convirtieron en uno de los centros más rígidos y más autoritarios de Madrid. No era consciente de que en esa España no iba a haber un papel para él. Él estaba dispuesto a seguir trabajando sin sueldo, sin ningún reconocimiento, sin nada, simplemente por ayudar a los niños. Y eso se lo quitaron. Para personas como Ángel Llorca, la cárcel no era tan importante. Lo que era importante es que no te dejaran dar clases, que no te dejaran ser maestro nunca más. Y él nunca más volvió a ser maestro. Tras su muerte fue condenado con el silencio de sus innovaciones pedagógicas, pero sus enseñanzas y experiencias educadoras hoy forman parte de la base de una corriente pedagógica que sigue apostando por una enseñanza de calidad, popular, laica, científica, coeducadora, abierta al entorno. Austeridad, sinceridad, esfuerzo, respeto de mí mismo y de los demás, personas y cosas. Afán de superación en el cumplimiento del deber, posponiendo a todo interés privado el público y general de la escuela como entidad nacional educadora. Estas han sido las principales notas que han caracterizado mi actividad. Tal vez haya pecado de exigente en muchos casos, pero como lo he sido para mí más que para los otros, no se me puede reprochar por ello.